conjunto de acciones, que era un conjunto de instrucciones que permitían resolver algún problema, ¿sí? Eh, bueno, acá tiene una definición que dice es una secuencia de acciones que son instrucciones que manipulan un conjunto de objetos o datos. Un programa estaba compuesto por un bloque de declaraciones y un bloque de instrucciones, donde el bloque de declaraciones están todos los objetos que vamos a utilizar para resolver ese problema mediante el programa, que son las constantes, las variables, los archivos, todos los datos con los que voy a trabajar. Y el conjunto de instrucciones son todas las acciones que voy a realizar, todas las operaciones, a fin de poder obtener un resultado a la salida. En eso tenemos la suma, la resta, calcular promedios, mostrar valores, etc. En el bloque de instrucciones están compuestos por los bloques de entrada, de proceso algoritmo y de salida. Los de entrada son todas las instrucciones que almacenan en la memoria interna los datos que pueden provenir de cualquier dispositivo externo. No sé, ingresan por el teclado, traen de un disco, levantan imágenes de un sensor o datos de un sensor. ¿Sí? Los procesos o algoritmos son todas las instrucciones que modifican esos objetos de entrada para poder producir otros valores, producir unos resultados. Y la salida de resultados son todas las instrucciones que toman los datos finales de la memoria interna y los envían a los dispositivos externos. ¿Sí? Me van a mostrar todos los resultados, ya sea en forma impresa o que lo pueda tener guardado en un archivo, en algo, todos los resultados. Ustedes vieron distintos tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que conocieron? Vamos, nosotros tenemos que un tipo de datos se referencia a un conjunto de valores. Cuando ustedes programaron, vieron que existieron diferentes tipos de datos. Eh, Cada variable, cada constante que ustedes utilizaron, sin importar el tipo de dato que tenían, ¿sí? O sea, sin importar el nombre, tenían un tipo de dato asociado. Ese tipo de datos podían ser números, letras, palabras, frases, ¿Puede ser datos expresiones. estadísticos, profe? Eh, los datos estadísticos son resultados de hacer una manipulación con eso. Cuando hablamos de tipos de datos en, en programación, estamos hablando de qué tipo de datos se almacena en una variable, ¿sí? ¿Pueden ser verdadero y falso? Ese es uno de los tipos de datos. Eso es cuando hablamos verdadero y falso, es un tipo de dato Booleano. booleano o lógico. Bien, ¿sí? Existen distintos tipos de datos, ¿sí? Eh, Asociados a los a los lenguajes de programación. Bueno, este tipo de datos abstractos también se los conoce como TDA. Comprenden tanto el conjunto de valores como las operaciones que pueden aplicarse. Por ejemplo, un valor booleano va a ser resultado de qué? De una expresión que me devuelva que es o verdadero o falso, o sea que va a ser una operación relacional. Eh, o de una asignación, y la estructura de datos se refiere a la implementación física de un tipo de dato abstracto. ¿Qué pasa? Si yo defino un valor, por ejemplo, suma es de tipo entero, yo no voy a poder sumar después, por ejemplo, eh,
peras con manzanas. ¿Por qué? Porque peras y manzanas son cadenas de caracteres. No son tipos, salvo que sea pera y manzana variables de tipo entera, que es otra cosa. Pero si hablamos de las palabras, o sea, un tipo de dato siempre, o una variable siempre tiene asociada un nombre y un tipo de dato. Y ese tipo de dato también me define qué operaciones puedo aplicarle a ese dato. Entonces, los TDA o tipos de datos abstractos los podemos clasificar en dos grandes estructuras. Tenemos los datos simples y los datos estructurados. Dentro de los simples tenemos el estándar y los definidos por el programador. Dentro de los estructurados, los estáticos y los dinámicos. En los estándares tenemos lo que conocen ustedes: entero, real, carácter y lógico. Y los definidos por el programador están los subrangos y los enumerados. Mientras que en los estáticos tenemos los arreglos, que los arreglos pueden ser ya sea vectores o matrices. Tenemos registros, archivos, conjuntos y cadenas, donde la cadena es un conjunto de caracteres, ¿sí? Y dentro de los dinámicos tenemos las listas, ya Profe, sea disculpe, cola, por las dudas, sí. sigue, usted está cambiando de diapositiva porque se quedó en conversión a binario de fracciones la presentación. A ver, me dan un Sí, ahí segundo. se quedó. Vuelvo, dejo a compartir. Si se para en algún momento, ustedes me avisan. No sé por qué, pero bien. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien. Chicos, me avisan. ¿Sí? Entonces, teníamos los tipos de datos, dijimos, teníamos simple estructurados, estándares, entero, real, carácter y lógico, eh, donde cada uno de estos tienen distintas operaciones asociadas. Por ejemplo, un carácter, yo puedo hacer una concatenación, que es la unión de dos cadenas, y puedo extraer parte de una cadena, o sea, extraer una subcadena. O sea, cada tipo de dato tiene una operación asociada. En los enteros, en los reales, yo puedo hacer diferentes operaciones matemáticas, aritméticas, sobre ellos. Luego tenemos subrango y enumerado, le decíamos definidos, o sea, los datos simples definidos por el programador. En estático eran arreglos, registros, archivos, conjuntos, cadena. Y si son dinámicos, tenemos las listas, que pueden ser pilas, colas, listas enlazadas, árbol y grafo. Nosotros de eso vamos a utilizar algunos, no todos, por lo tanto, yo solo se los menciono. De todas formas, no sé hasta qué parte llegaron en fundamentos. ¿Qué es lo que vieron en fundamentos? ¿Llegaron a programar algo o no? Sí, profe, llegamos, era bastante de programación sobre todo. Sí, sí, es que lo que Era vieron. más, eran estructuras, o sea, arreglos en C++, todo era en C++. Bien, Era ejercicios o ecuaciones básicas de matemática, digamos. bien, pero no llegaron a registros. Sí vieron No, arreglos vectores, vimos. Sí. matrices, sí. Bien. No, con eso es suficiente. O sea, con eso no nos alcanza. Bien. Entonces, nosotros decíamos que dentro de los tipos de datos estándar teníamos los numéricos, que podían ser enteros y reales, donde los números enteros son todos aquellos que no tienen parte decimal y comprenden un rango positivos o negativos, que va, luego los reales son aquellos que tienen una parte entera, una parte decimal, ¿sí? Los caracteres que están contemplados, todas las letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, los dígitos 0 a 9, todos entre comillas,
si no, no son caracteres, o símbolos especiales, y estos son de tipo de dato ordinal. ¿Qué quiere decir que sean tipo de datos ordinal? Los enteros también. ¿Qué es un dato ordinal? Cada elemento tiene un orden asociado, un primero, un segundo, un tercero. Exacto, exacto, ¿sí? Acá las mayúsculas son menores que las minúsculas, o sea, tienen una posición, tienen un valor asociado, ¿sí? Una posición asociada. Los lógicos son tipo de datos lógicos booleanos, pueden tomar dos valores, verdadero o falso, como decían hace rato. Se puede aplicar para expresar la ocurrencia o no de un suceso y se considera que el falso es menor que el verdadero, ¿sí? Los definidos por el programador, tenemos los subrangos y el enumerado. El subrango se define, el usuario define este tipo de datos donde especifica eh, dos constantes que van a indicar el inicio y el fin de ese subrango. Por ejemplo, acá tenemos minúsculas, está comprendida entre, son todas las letras comprendidas entre A y la Z minúscula. ¿Sí? Después define la variable letras del tipo minúscula. En cambio, el enumerado lo que hace es definir un conjunto de valores donde cada uno de los valores son referenciados por identificadores, es decir, en una posición determinada. Comienzan en el 0 y acá en este caso está definiendo que frutas está comprendida por la ciruela, cereza, fresa, naranja, donde tienen asociada una posición 0, 1, 2, 3, por ejemplo, y luego define la variable postre que sea del tipo fruta. Hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Igual esto es repaso. Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces, dentro de la característica de enumerado, ustedes tenían que era un tipo de dato ordinal, ¿sí? Que comienza en cero la posición de los elementos, que solo puede tomar un dato de tipo enumerado, solo puede tomar los valores comprendidos en ese tipo de datos. ¿Sí? En el caso de recién será solo ciruela, eh, ¿no? Ciruela, cereza, fresa, manzana. eh, ¿Sí? No se pueden utilizar las acciones leer y escribir, solo operaciones de relación y de asignación. Un mismo valor no puede aparecer en definiciones de dos tipos enumerados diferentes. Por ejemplo, naranja no podría estar en un enumerado del tipo fruta y en un enumerado que se llame colores, ¿sí? Y porque si no, cuando yo quiera hacer referencia a alguno, no voy a saber a cuál está haciendo referencia. Eh, Dentro de los tipos de datos compuestos tenemos la cadena de caracteres, que es un conjunto de carácter, incluido espacios en blanco, que reconoce la computadora para que sea una cadena de carácter, es una secuencia de caracteres encerrados entre comillas. Recuerden que pueden contener números, símbolos especiales. Cuando una cadena tiene longitud 0 es una cadena vacía, y una subcadena es una cadena extraída de una cadena mayor. Si yo quiero extraer una cadena, tendré que poner el comando para extraer cadena, indicar
la cadena de la cual voy a extraer y se indica la posición inicial y la posición final que se van a extraer de la cadena original. Entonces, por ejemplo, si la cadena era hola mundo, ¿sí? Y yo le indico que me extraiga la cadena del 3 al 8, empiezo a contar 1, 2, 3, se para en la L y cuenta 4, 5, 6, 7, 8, y lo que hace es extraer la parte de la cadena la mundo. Luego tenemos los conjuntos, que es la colección de datos simples, todo del mismo tipo. No puede contener datos repetidos y el orden no es necesario, o sea, no tiene relevancia en este caso. Es un tipo es un tipo de dato ordinal. Bien. Ahora, variables y constantes. Las constantes son aquellos objetos cuyo valor no cambian durante la ejecución del programa, se mantienen inalterables. Las variables, por el contrario, son aquellos donde su valor se modifica durante la ejecución del programa, ya sea por las distintas operaciones que se realizan sobre esas variables. Entonces, tenemos que tanto las variables como las constantes tienen un tipo de dato asociado, que era lo que hablábamos hace ratito cuando veíamos los tipos de datos. Ustedes también vieron diferentes operadores, ¿sí? Pero de paréntesis, que han ido expresiones. Tenemos los aritméticos que ya conocen, potencia, producto, división, suma, resta, división entera y resto. Tenemos los alfanuméricos y se expresan con el signo más, que es la concatenación de campos alfanuméricos. Los relacionales, que tenemos igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, distinto, ¿sí? Que lo que hacen es conectar objetos, y la evaluación da como resultado un valor verdadero o falso, ¿sí? Compara y me devuelve verdadero o falso. Luego tenemos los lógicos, que son not, and, or, donde not es la negación, eh, si ponemos not antes de un tipo de dato lógico, lo que decía era verdadero pasa falso, y si es falso pasa verdadero, se lo he puesto. And o conjunción viene a ser el lógico, y or o disyunción es el caso de lo lógico. Cuando hablemos de la prioridad de los operadores, esto sí tienen que tener en cuenta, la prioridad más alta o lo que primero se evalúa son el no y la potencia, luego viene el producto de la división y el ilógico, luego la división entera el módulo, luego va la suma, resta, eh, de lo lógico, y por último los relacionales, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, ¿sí? Y las expresiones que están entre paréntesis se evalúan primero, por lo tanto los paréntesis fuerzan la prioridad. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? En el aula van a estar todas las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Igual, esto es repaso, ¿sí? Así que es más para que vayan refrescando para cuando empiecen a instalar Scilab y practicar.
Entonces, tenemos las expresiones, son combinación constantes, variables, símbolo de operación, nombres de funciones especiales. Pueden ser aritméticas, alfanuméricas y lógicas. Por ejemplo, preguntar si 28 es mayor o igual que el valor de una expresión lógica. Si tener, por ejemplo, 3 por 6 menos 12, hola más mundo. ¿Sí? O sea, son expresiones. Después tenemos las reglas para escribir o resolver expresiones. Las operaciones, como dijimos, que están en paréntesis, se resuelven primero. Siempre se van resolviendo los más internos primero. También se resuelven según el orden de prioridades. Si están a un mismo nivel de prioridad, entonces se resuelve de izquierda a derecha. Acá tenemos el clásico cálculo de cálculo de raíces. eh, donde van colocando los paréntesis, tenemos la asignación, eh, donde la asignación eh, nos permite dar un valor a una variable, ¿sí? Donde el símbolo para el operador, si lo hago en papel, es una flechita para indicar que A se le asigna el valor 5. En un lenguaje de programación lo hacemos con el signo igual, le ponemos A igual a 5. Eh, y lo importante de acá de asignación es que es una operación destructiva. ¿Por qué destructiva? Porque la variable toma el valor del último valor asignado. Si yo primero trabajé 5 horas con que A era igual a 5, pero después A ya no vale 5, vale 32, el valor de la variable A es 32, ¿sí? Es destructiva entonces porque la variable siempre asume el último valor asignado. Tienen funciones internas con las que van a trabajar, tenemos valor absoluto, arco tangente, coseno, exponencial de x, logaritmo de n y así. Diferentes funciones internas que pueden llegar a utilizar. Bueno, dentro de las operaciones con cadenas, ya se las mencioné, tenemos calcular la longitud, comparar las cadenas, concatenarlas. Y hablando de operaciones que puedo hacer sobre conjunto, tenemos la asignación, que yo a una variable A le asigno si hago el conjunto 2, 4, 1, 9. Cuando visualice la variable A, me va a mostrar 2, 4, 1, 9. Si a eso yo la quiero inicializar a la variable, tendré que asignarle un conjunto vacío. Ahora, si yo quiero combinar dos conjuntos de elementos sin repeticiones, por ejemplo, tengo el conjunto A que tiene los valores 2, 4, 1, 9 y el conjunto B 5, 1, 7, 3. Si yo hago la operación A más B, me devuelve un conjunto conformado por todos los elementos de A más todos los elementos de B sin repeticiones. ¿Sí? Entonces, 2, 4, 1, 9, 5, 7, 3. La intersección, como matemática, lo que hace es devolvernos los elementos comunes de dos conjuntos. Si simboliza por A por B. Si tengo los conjuntos A 7390 y B 2179, si hago A por B, me devuelve el conjunto conformado por 7 y 9, que son los elementos comunes. La diferencia, o menos,
me devuelve un conjunto, que son todos los elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo. Entonces, si yo tengo un conjunto A formado por 9, 6, 1, 3 y B conformado por 9, 5, 7, 3, A menos B me devuelve el conjunto formado por 1 y 6. Entonces, todos los elementos de A que no pertenecen a B. Y la función pertenece me va a indicar si un número se encuentra o no dentro de un conjunto. Bien. Uf, nos faltan 10 minutos y nos queda todavía. Ustedes vieron programación estructurada cuando vieron fundamentos de programación, ¿sí? Y ustedes en un programa podían reconocer el nombre del programa, la declaración de las variables y constantes, iniciar el programa, tenía el cuerpo del programa y fin del programa. Dentro de un programa puede tener palabras reservadas, que son todas aquellas palabras que tienen un valor específico, un significado específico dentro del lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, por ejemplo, falso, me está indicando la no ocurrencia de algo. Si tiene un valor, es interno, ese valor lo tiene incorporado. Entonces yo no puedo crearme una variable que se llame falso. Es una palabra reservada. Bien. Los identificadores o nombres que se dan a las variables, módulos y otros elementos del programa. Tenemos caracteres especiales, que son los símbolos que tienen significado especial, como más, menos, asterisco, la división, que son para las operaciones aritméticas. Las constantes son aquellas que no modifican su valor durante la ejecución del programa. Por ejemplo, yo tengo que definir, no lo tiene definido la variable pi, pero yo puedo definir la pi como 3,1415,92,65. Luego tenemos las variables, que son los datos que se pueden modificar, y las expresiones, que es la combinación de variables, constantes y operadores. Dicho esto, teníamos que la programación estructurada es un paradigma que está orientado a mejorar la claridad y la calidad de tiempo de desarrollo de un programa, donde utiliza funciones o procedimientos y puede utilizar estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, ¿sí? Admite distintos tipos de diseño para que sea más fácil escribir, verificar, leer y mantener. Hablamos de un diseño top-down, donde hay la descomposición del problema en diferentes módulos. Recursos abstractos, como por ejemplo el pseudocódigo, que es como un lenguaje natural. Son instrucciones muy simples, por ejemplo, inicio, num1, num2, y suma de tipo entero, y se escriba dos números, lea num1, num2, ¿sí? Un lenguaje natural. Y estructuras de control, por ejemplo, acá se solicita dos valores, y se define num1, num2, suma, de tipo entero, se pide que se ingresen dos valores, se leen dos valores, y luego a la variable suma se le asigna tanto num1 más num2 y muestra el resultado. Bien, un programa es propio si tiene un único punto de entrada y salida para el control de programas y todas las instrucciones son ejecutables. Ustedes, como saben, la estructura secuencial es un conjunto de instrucciones, una detrás de otra, que van indicando la secuencia en la que se van a ir ejecutando cada una de las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene, diseña un algoritmo que intercambie los valores ingresados por el usuario, diseña un algoritmo que calcule el área de un triángulo. Entonces, en este caso, se define que un algoritmo suma números, definimos
N1 y N2 suma como entero, pedimos que se ingrese el valor, leemos el primer valor, se pide el segundo valor, se lee el segundo valor, luego se hace el cálculo de suma igual a N1 más N2 y se muestra el resultado. Yo le estoy dando el orden en el que se van a realizar las tareas. Mientras que las estructuras selectivas, ¿sí?, permiten seleccionar una ruta alternativa de la solución y por lo tanto yo puedo evaluar la expresión relacional lógica de las distintas formas. Tenemos selectivas simples, dobles y múltiples. Las simples corresponden a la estructura sí, entonces, fin sí. Entonces, si se cumple una acción, por ejemplo, si n es mayor que 5 o mayor que 0, pondrán entonces escribir el número positivo y termina. Ahora, tenemos selectivas dobles que tienen la estructura sí, entonces, si no, fin sí, y preguntamos si el número es mayor que 0, escribir número positivo, si no, escribir número negativo y finalizar. Y luego tenemos las selectivas múltiples, que la estructura es según, hacer, según, fin, según, y por ejemplo, según el día de la semana, ustedes tienen, si es 1, si es lunes, no sé, tienen programación aplicada. Si es martes, tienen otra materia y así. Me va a permitir elegir entre diferentes caminos de ejecución. Pero son excluyentes. No es que va evaluando por todos, sino tienen que ir eligiendo un camino. Bueno, tenían un ejemplito. Entonces la estructura selectiva simple, por ejemplo, ingresar nota, leer nota, si nota es mayor que 6, escribir aprobado. Esto es una selectiva simple. Ahora, una selectiva doble, por ejemplo, se ingresa la nota del parcial, dice, si la nota es menor que 5, no regulariza. Y si es mayor que 5, regulariza la materia. Y en las selectivas múltiples, se pide que ingrese un dato, se lee el dígito. Si es 0, es binario. O sea, es un binario 0. Si es 1, es binario 1. Y de otro modo, no es un número binario, o sea, da error. En las estructuras repetitivas, y ya se nos acaba la hora, tenemos que se utiliza en un conjunto de acciones un determinado número finito de veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se define un número finito de veces, entra en un bucle, ¿sí?, donde ese conjunto de instrucciones no se dejan de ejecutar nunca. Entonces, un bucle o loop es un conjunto de acciones que deben repetirse. Si no tiene fin, es un bucle infinito. Y es algo no deseado. Y el número de repeticiones o iteraciones pueden ser conocidos a priori o no. Según si se conoce la cantidad de iteraciones que debe realizar, podrán optar, por ejemplo, por una estructura para. Si no conocen la cantidad de repeticiones, tendrán que utilizar otra estructura, puede ser un mientras. Existen diferentes tipos de estructuras repetitivas, tenemos el para, el mientras y el repetir. 2 segundos y terminamos, ¿sí? Entonces, en la estructura para se aplica cuando el número de repeticiones es conocido. Por ejemplo, el factorial de 5. Yo sé que tienen que calcular el factorial de 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1 y por 1. ¿Sí? Yo sé cuántas veces va a calcular. O le digo, ingrese 10 números. ¿Cuántas veces va a solicitar el ingreso de un número? 10 veces. O sea, yo conozco cuántas veces tiene que iterar.
salvo que el incremento sea por un valor diferente, el incremento por defecto es 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, dice, eh, se van a sumar 10 números. Entonces, dice, para ir desde 1 hasta 10, con paso 1, escribe. Fíjense en que acá suma, las variables siempre se inicializan inmediatamente antes de ser utilizadas. Por ejemplo, como acá en esta parte de bucle va a ir sumando, va a ir acumulando, entonces anteriormente se inicializa 0. Tenemos, dice, para i desde 1, mientras i sea menor o igual que 10, ¿sí? Ahí le asigna i más 1, se va a ir incrementando de a 1. Solicita que ingrese un número, lee el número, y así, a suma le asigna suma más número. ¿Sí? Lo va a ir acumulando al valor que ingrese. Y vuelve a evaluar, pregunta. Y ya vale 2, pregunta. 2 es menor o igual que 10, sí, vuelve a iterar. Luego preguntará por si 3 es menor o igual que 10, y así sucesivamente hasta permitir los 10 ingresos. Cuando quiera volver a ingresar, ya no va a poder porque ya pasó la cantidad de veces que tenía que iterar. Y luego tenemos la estructura while o mientras, donde esta estructura repite un conjunto de instrucciones siempre que la condición que se evalúa primero sea verdadera. Caso contrario, no ingresa en bucle, ¿sí? Entonces, acá en este caso, va a calcular también el factorial, ingresa un número, lee el número, factorial es Z1, y dice, mientras número sea menor que 0, a 0. A factorial le asigna factorial por número. Entonces, si el número era 5, ¿sí? Entonces pregunta, ¿número es mayor que 5? Sí, ingresa. Factorial es igual a factorial por 5. Decrementa 1, ahora número vale 4. Vuelve acá, pregunta, ¿número es mayor que 0? Sí, vale 4. Entonces, factorial que valía 5, ahora es 5 por el 4 que tiene. Y así sucesivamente hasta calcular el valor y me devolverá el factorial es 120 y me mostrará el resultado. Y en la estructura, bueno, la estructura mientras es precondicional. O sea, se comprueba la condición antes antes de empezar a ejecutar el bucle. Mientras que la repetir es una estructura postcondicional. Repite un conjunto de acciones en tanto la condición de repetición sea falsa, ¿sí? No necesita conocer cuántas veces va a iterar. Aunque sea una vez, ejecuta. Por lo menos una vez. Después evalúa la condición y si es falsa la condición, vuelve a iterar. Cuando ya es verdadera, sale del bucle. Bien. Hasta ahí hicimos repaso de lo que ustedes vieron en fundamento. El jueves ustedes van a instalar Scilab. El ingeniero Coro le empezará a indicar, así que sean puntuales, estén todos listos, porque él les va a decir cómo van a configurar y todo. Y el lunes que viene ya vamos a comenzar con los primeros métodos numéricos, ¿sí? Con raíces. Así que bueno, espero que se haya entendido todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, la clase no terminaba a las 10:30. Tiene razón. Entonces podemos hacer, ¿saben qué? Me confundí, perdón.
Me hace mucho acordar. Pasa que Sí, en eso estaba por decir, profe. antes era las 8. Bien. No, sí, perdón. Me acordé que se cambió porque antes era las 8, por eso es que me confundí. Ay, chicos, perdón, los hice correr sin necesidad. Pero, ya que estamos, podríamos resolver alguna cosa. A ver, me dan un segundo y voy a buscar para resolver algún, algún ejercicio. Espera, medio segundo. Eh, voy a tomar un ejercicio de la otra materia y ahí lo podemos ver. Pero nos sirve medio segundo. Pregunta. Viendo ya lo que vimos, podemos resolver un ejercicio de cada cosa. ¿Sí? Fue totalmente involuntario, chicos. Perdón. Yo me confundí.